Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, la lengua insidiosa, deprime el espíritu. A veces, amigos, nos causamos daños a nosotros mismos en cierta forma de manera inadvertida. ¿Cómo es que hacemos eso? ¿Cómo es que nos causamos daño? Nadie quiere dañarse a sí mismo. Bueno, lo hacemos con nuestra forma de hablar. Las palabras encierran un gran misterio para nosotros los humanos. No solo son un medio, un instrumento, una herramienta de comunicación entre los humanos. Las palabras también pueden alterar los ambientes, las atmósferas de vida. De tal manera que las palabras pueden crear una atmósfera de reconciliación, una atmósfera de amor, de aceptación, pero las palabras también pueden crear y provocar atmósferas de conflicto, atmósferas de enfermedad anímica, relacional y también enfermedad en cuanto a los esfuerzos de vida, créanlo que sí. Bueno, esto es tan cierto que la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de los dichos. Y eso es una declaración capital, ¿no les parece? Pues este es nuestro tema, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Está diciendo que cierta manera de hablar trae un espíritu deprimido. ¿Cuántas personas se han enfermado a sí mismas? Enferman su espíritu porque hay algo en su manera de hablar, posiblemente hay rencor en sus palabras, posiblemente hay amargura en sus palabras, posiblemente hay resentimiento en sus palabras. Y todo eso, amigos, hace que esas personas comiencen a experimentar distintas clases de enfermedades. Mire cómo lo dice el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 4. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida, vaya descripción. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Aquí se está haciendo un contraste porque hay un contrasentido total. Por un lado, una forma de hablar que se le califica como árbol de vida y es una voz, es una palabra, es una persona que habla más bien en términos de consuelo a los demás. Por el contrario, está una persona cuya lengua se describe como insidiosa. Ya vamos a ver qué es lo que significa ese vocablo, insidiosa. Y dice que la lengua insidiosa deprime el espíritu. ¿Cómo define la Academia de la Lengua este término, insidioso? ¿Qué es algo insidioso? ¿Cuándo algo es insidioso? Pues la Academia dice que insidioso es alguien que arma acechanzas, que es malicioso y que es dañino. Todo lo que es insidioso. Arma acechanzas, es malicioso y es dañino. Entonces de ahí cabe la reflexión, y es esta: ¿alguna vez hemos sido insidiosos? Claro que sí. Porque alguna vez procedimos con malicia en nuestras palabras. Alguna vez armamos acechanzas con nuestras pláticas, con nuestros argumentos, y alguna vez resultamos dañinos para las personas a nuestro alrededor. Pero vamos, no es que esté bien, pero que pase una que otra vez en el proceso de maduración nuestra, pues hombre. Pero cuando ya es característico de una persona ser insidioso, entonces ya se está diciendo que adolece de una condición que le va a afectar de ahí en adelante de por vida. Pues con estas explicaciones y esta lectura de la palabra de Dios, pasemos a la pregunta que siempre hacemos y resolvemos aquí en Realidades. ¿Cómo es la lengua insidiosa? ¿Cómo la podemos definir en términos digamos, más explicativos, en términos más amplios y profundos de lo que ya se ha dicho? Pues vamos a trabajar con esa interrogante.
¿Cómo es la lengua insidiosa? Primera respuesta, es una lengua que habla en términos de juicio, nunca de justificación. Esto está indicando, está señalando a una persona con una actitud de juzgamiento sobre los demás. Es una persona implacable por lo general. Su tendencia, su impulso es hacia juzgar, hacia criticar. Esta persona no se orienta a justificar a las personas en ninguna manera. Se me vuelve a ocurrir lo mismo, ya se los había comentado. Estoy casado con una persona maravillosa. Vamos ya acercándonos a 50 años de vida matrimonial. Y una de las grandes virtudes de esta mujer es que cuando alguna vez yo suelto alguna opinión, digamos que negativa respecto a alguien y a su comportamiento, la tendencia natural de ella, que es una tendencia hacia la reconciliación, hacia el balance, hacia lo constructivo, de inmediato ella entonces plantea un argumento de posibilidad, de justificación, a lo que quizá yo estoy evaluando en una forma muy drástica. Ella entonces da una especie de explicación, de justificación. Ese proceder de ella yo lo aprecio mucho, porque esas personas tienen un don que viene de Dios, definitivamente sí. Los demás tenemos que aprenderlo a fuerza de querer mejorar o intentar mejorar nuestras vidas. Porque la tendencia de la mayoría de las personas es hablar en términos de juicio y no de justificación. Saben, justificación puede ser una buena y una mala palabra. Es una buena palabra cuando la asociamos con la Biblia. La Biblia dice que somos justificados en Cristo Jesús a través de su sacrificio. Significa que la justicia de Dios, Él cumplió con esa justicia y esa justicia la recibimos nosotros por imputación. Él nos da su justicia. Pero es una mala palabra ya, digamos, en un contexto psicológico, porque hay personas que tienen una tendencia a la autojustificación. Entonces esas personas siempre están dando argumentos para salir bien de sus atolladeros. Pero también yo creo que hay otra posibilidad, y es observar este vocablo desde el punto de vista de uno, hombre, ¿por qué no justificar? Sobre todo cuando se puede hacer, cuando se debe hacer, ¿por qué no justificar a una persona en vez de solo estarla juzgando mal? ¿No les parece? Pues bien, sigo respondiendo a la pregunta, ¿cómo es la lengua insidiosa? Es una lengua que debilita, óigase bien, debilita en vez de animar y de fortalecer. Hay personas, amigos, con las que no vale la pena hablar nuestros asuntos, porque nos van a debilitar, no nos van a fortalecer. Hay personas a las cuales si tú les cuentas de un problema que tuviste con alguien más, te va a decir, no, sí, tú dale el portazo a esa relación, dale una lección a esa persona. Es gente, yo no sé, hay gente que se las da de aconsejar y de consejeros no tienen un pelo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con quién hablamos nuestras cosas, amigos, de quién recibimos un consejo, porque hay gente que no conocen animar, no saben lo que es eso. No saben nada de fortalecer el ánimo, la mente, el espíritu de las personas, sino que tienen esa tendencia, yo digo que enfermiza, de debilitar a una persona. La encuentran desanimada, la dejan más desanimada. La encuentran abatida, la restriegan por el suelo. No, esas personas no tienen ningún don para aconsejar a nadie. Debieran de hacer lo que hicieron los amigos de Job en los primeros días de acompañamiento para con él. Se quedaron callados. A veces, si uno va a decir algo que no va a restaurar, no va a sanar, no va a reconstruir, mejor, hombre, quedarse callados. Así es que es una lengua insidiosa, estoy diciendo la lengua que debilita en vez de animar y en vez de fortalecer. Sigo sumando respuestas. ¿Cómo es la lengua insidiosa? ¿De qué otra manera se le puede describir? Bueno, es una lengua que desecha toda palabra de aceptación y suele hablar por lo general con rechazo. En nuestro mundo hay mucho rechazo por distintas causas, causas sociales, por cuestión de raza, por causas religiosas, por cuestiones de origen, en fin. La sociedad
humana es una sociedad sumamente polarizada y resquebrajada. Entonces las personas se ven viviendo vidas segregadas, sin las oportunidades necesarias. Y hombre, la oportunidad comienza con que la gente te acepte, que tú sientas que vamos, no eres el número uno, pero eres parte del círculo, eres parte de ese grupo comunitario, digámoslo así. Pero hay personas cerradas en actitud, que suelen discriminar, suelen rechazar, y todo su discurso es de rechazo. Incluso si ustedes observan, por ejemplo, la política, que es una cosa que es el pan de cada día, ¿no?, en nuestras sociedades, observen entre los políticos, hay unos que solo van a abrir su boca para hablar en contra de, en términos de rechazo, en términos de crítica, en términos de odio incluso. Pero vaya usted a escucharles que hagan una propuesta, que digan, miren, he estado meditando en este problema del país y propongo y creo, en mi opinión y en mi análisis, que este problema de país se resolvería así, así, así. No lo dicen porque es que no tienen solución. Entonces se dedican a hacer diatribas y a hacer unas alocuciones que dan lástima, porque solo carroña, solo veneno y solo putrefacción sale de sus palabras. Esas son lenguas insidiosas, amigos. Claro que sí. Desechan toda palabra de aceptación y eso solo hablan por lo general en términos de rechazo. Y número 4, con lo que voy cerrando este círculo de respuestas, la pregunta es cómo es la lengua insidiosa. Hablamos de una lengua que arma acechanzas, pleitos, contiendas, que es maliciosa y que es sumamente dañina y perniciosa. ¿Cómo es la lengua insidiosa? Número 4, es una lengua con la tendencia de orar en mal por los demás. Cualquiera creería que esto es un imposible, pero no. Y me refiero a la gente cristiana y a la gente religiosa. Y los pongo en dos círculos porque cristiano es una cosa y religioso es otro. Pero aún entre los creyentes veo gente insidiosa, gente que no ha sido enteramente transformada, gente que se quedó mutantes, gente que se quedó como especies en lo espiritual de walking deads. Están muertos vivos. Significa que no fueron totalmente transformados porque no les interesó una transformación total de vida. Les gusta tanto como son que se mantuvieron siendo lo que eran antes de ser creyentes. Pues estas personas lo exhiben en su manera de orar. Y oran no por bendición, no por bienestar, no por milagros en la vida de las personas, oran por trato de Dios, oran por castigo de Dios, por cosas así. Prácticamente usan la oración para maldición o para maldecir, lo cual es una total aberración. Estas personas son insidiosas con su boca y no crean que esto es algo nuevo, que es algo de lo mal que está la sociedad humana en el siglo XXI. No, señores. Dice Jesús que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era pecador de la calle y el otro era fariseo, clase religiosa. El pecador se golpeaba el pecho simplemente en un rincón, sin dar mucho la cara, diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. El fariseo, con una lengua insidiosa, oraba de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, son corruptos, son adúlteros, y ni siquiera soy como ese pecador que está en ese rincón. ¿No les parece familiar eso? Claro. Hay gente que así habla, no solo en lo privado, en público hablan así. Pues volviendo a la situación, esta parábola de Jesús, porque es una parábola, nos muestra que la lengua insidiosa está también entre los que supuestamente caminan con Dios. Entonces, es la tendencia de una lengua insidiosa orar en mal por las otras personas.
Volviendo al inicio del tema, leía para ustedes del libro de Proverbios, capítulo 15, verso 4 en la Biblia. Dice, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. Tú puedes tomar esa decisión, ser árbol de vida y ser una lengua tuya que brinde consuelo. Pero sigue diciendo el texto, la lengua insidiosa, es un contrasentido, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Está diciendo que si tú no cuidas tu manera de hablar, vas a terminar enfermo mental y emocionalmente, si no es que pasa algo más todavía. Hemos descrito a la lengua insidiosa como una lengua que arma acechanzas, conflictos, una lengua maliciosa, una lengua perniciosa y que causa daño. ¿Y cómo es, en términos un tanto más amplios, la lengua insidiosa? Es la pregunta que hemos planteado. Y las respuestas han sido estas. Número 1, es una lengua que habla en términos de juicio, nunca de justificación. 2, es una lengua que debilita en vez de animar, en vez de fortalecer. 3, es una lengua que desecha toda palabra de aceptación porque habla siempre con rechazo. Y número 4, es una lengua con la tendencia de orar en mal por los demás. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La lengua insidiosa deprime el espíritu. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.